Amigos de Dumas Informa, bueno, hemos escuchado durante varios días la opinión de varias personas que hablan sobre el tema minero, ¿no? Para no decir contrato, porque ahora es que pretende hacer un contrato, ¿no? Vamos a conversar con el licenciado Guillermo Cochés, él es abogado. Señor Cochés, ¿cómo observa usted esta situación que se está dando sobre el tema minero en Panamá entre el gobierno y la empresa? Bienvenido a Dumas Informa, para que nos comente, adelante. Buenos días, Dumas. Yo creo que esto hay que mirarlo en una perspectiva histórica. Cuando en 1997, en el gobierno de Pérez Valladares, se suscribe el contrato objeto de todo lo que ocurre hoy, 1997, eh, se da en circunstancias de que Panamá no tenía ninguna experiencia minera. El precio del cobre estaba por el piso y la posible producción de 1 gramo de cobre estaba 20 años a distancia, que fue lo que ocurre en 2017, cuando Minera Panamá descubre pues que ya está lista para exportar. O sea que el proceso de maduración, de preparación, de establecer todas las instalaciones que cuestan 7.000 millones de dólares, demoró 20 años, o sea, sin saber inicialmente cuánto habría allí. Ahora descubren que es una cantidad muy grande y descubren que los panameños que nos están dando una bicoca cuando el precio del cobre está altísimo, quizás en su máximo precio en los últimos 20 años, aunque en los últimos días ha bajado un 13%, es un recurso muy requerido, sobre todo por las grandes países industriales como Estados Unidos, China, India, etcétera. Eh, Creo que la actitud de Minera Panamá frente a Panamá, eh, que ocasiona lo que vemos hoy de la renegociación de un contrato luego de que la Corte Suprema de Justicia dijera que el contrato era inconstitucional, eh, debe llevarnos a una serie de reflexiones. Los gobiernos de Martinelli y de Varela fueron muy sumisos a la voluntad de la minera. Inclusive la relación con la minera la mantenía en el gobierno de Varela Melitón Arrocha, aún estando de embajador en Naciones Unidas. Había muchos intereses personales de los gobernantes de recibir canonjías, prebendas de parte de la minera, inclusive violentando la ley, porque en los Varela Leaks se descubre, ante petición de revelaciones del diputado Luis Ernesto Carles, que molesto porque Minera Panamá no le está dando la ayuda que él espera para su campaña como diputado en el área de La Pintada, y le dice a Varela que todos los favores que él le había hecho a la minera, como por ejemplo permitirle, cuando era ministro de Trabajo y Bienestar Social, más porcentaje, un mayor porcentaje de los trabajadores extranjeros que de acuerdo a la ley deberían venir a Panamá. Panamá permitió toda clase de violaciones. Por ejemplo, hay carreteras que ellos descuentan como créditos fiscales, pero nada más las utilizan ellos. Por ejemplo, lo que ellos exportan, Panamá no tiene mayor control sobre eso porque los trabajadores encargados del transporte de materiales minerales en los puertos son extranjeros que no hablan español. O sea, a ellos no les interesa que nadie sepa lo que ellos hacen ahí, y el Estado malamente puede saber lo que ellos producen, a no ser que ellos lo digan. Produce tanto, cuantos, inclusive se ha dicho que hay vuelos de helicópteros que nadie tiene ningún control sobre ellos y que se llevan oro de la región. Oiga, don Guillermo, esto es interesante, esto que usted nos está señalando, porque todo el mundo habla de lo actual y al inicio del gobierno de Pérez Valladares, cuando fue esto, ¿no? Pero usted hablaba de Martinelli y de Varela, entonces se han dado situaciones, o sea, no sé ni cómo calificarlas. Bueno, mira, en el gobierno de Varela, cuando la Corte Suprema de Justicia decide aprobar la inconstitucionalidad del contrato, inmediatamente Juan Carlos Varela prepara un nuevo contrato
y lo presenta en la Asamblea Nacional para que los diputados lo apoyen y lo aprueben. Sin embargo, en ese contrato se mantenía el 2%, a pesar de que ya Minera Panamá estaba recibiendo unas grandes cantidades de dinero por el material extraído allí. Y los diputados del PRD, ya la alianza PRD-panameñista se había roto con aquello de las dos magistradas que no aprobó el PRD en la Asamblea, y le dicen que no, que ese contrato hay que renegociarlo. El contrato se renegocia y nos dicen que han traído firmas de Chile, de muchísimos lugares, y nos anuncia el presidente en enero de este año que ya han terminado. Inclusive hay una notificación de Minera Panamá que han aceptado. Va a ser un año la próxima semana de estos anuncios y no hemos recibido ni un centavo adicional al horrible 2%, que al final es menos del 2%, Dumas. ¿Por qué? Porque ellos, a lo que nos pagan, ellos se descuentan créditos fiscales, lo que le dan a las comunidades, lo que gastan en carreteras, etcétera, y en infraestructura. Entonces, ellos no pagan impuestos sobre la renta como el resto de las empresas en Panamá. Ellos tienen un trato especial de impuestos de importación, etcétera. Entonces, yo sí creo que Panamá ha actuado en una forma un poco desventajosa frente a la minera. Y voy a explicar por qué es lo que pienso que ha ocurrido. Ajá, díganos, díganos. Según informes que tengo, la Comisión Negociadora de Panamá es muy débil, muy débil. Inclusive me dicen que quien dirige toda la operación frente a la minera no es el presidente Cortizo, sino el vicepresidente Carrizo, que cuando los ejecutivos de Minera Panamá, que son australianos, cuya propiedad es en su gran porcentaje de China y de países extranjeros como Corea del Sur y Singapur, y quieren hablar con el presidente, él no los ha atendido. Él no los ha atendido, él se ha desatendido de este tema. Es grave. Es grave. Fíjense las acusaciones que hizo uno de los negociadores más prestigiosos que tenía el gobierno, Marcel Salamín, que dijo que parte del problema era que dentro del grupo de negociadores había panameños que insistían que el cobre no era de Panamá, sino de quien lo explotaba. Un absurdo, el cobre es de Panamá. Y entonces, estoy tratando de buscar aquí la constitución. Inclusive se le preguntó a los negociadores en las reuniones que ha tenido el PRD con los representantes de la minera, de qué era lo que tenía, cómo era posible que hubiesen firmas que violentasen la Constitución en el sentido de que Panamá no puede vender parte de su territorio o darlo en concesión para que alguien lo explote a gobiernos extranjeros. Eso son normas que existen en muchos países. Inclusive en el gobierno de Martinelli se trató de adquirir parte de la mina por parte del gobierno de Corea del Sur y ese fue el argumento que se esgrimió. Que aparece en la Constitución. Que señala la Constitución. Mira tú que el artículo 291 de la Constitución dice: las personas naturales o jurídicas extranjeras y las nacionales cuyo capital sea extranjero, en todo o en parte, no podrán adquirir la propiedad de tierras nacionales o particulares situadas a menos de 10 kilómetros de las fronteras. El territorio insular. Ajá. Sí, o sea que no pueden las empresas más que los estados, más que los terrenos que sean propios de para usar sus embajadas. Y en ese sentido, aquí no ha habido respuesta de parte del gobierno. Mira, y te voy a decir otra cosa que le mandé ayer al ministro de Comercio. En diciembre del año pasado, con información sustentada en investigaciones hechas por el diario de la prensa, por la periodista Mari Trinicea, presenté un bien oculto del Estado
Tú sabes lo que es un bien oculto del Estado, un bien que siendo propiedad del Estado es aprovechado y utilizado por un tercero sin ningún derecho. ¿En qué Ajá. consistía ese bien oculto? Consistía en que en el año, siendo Varela presidente, eh, la minera pide 7.000, más de 7.000 hectáreas adicionales para explotarlo como parte de la mina. Se lo pide a la administración de tierras del Ministerio de Economía y Finanzas. Ese departamento del Ministerio de Economía y Finanzas se convierte posteriormente en la Administración Nacional de Tierras o la Administración de La Tierras Nati, la Nacionales, Nati. la ANATI. Ajá. La Administración de Tierras del MEF lo niega y van, ya fundada la NATI, a la NATI a pedir reconsideración y la NATI lo niega. O sea, esas 7.500 hectáreas que pedían fueron negadas. Sin embargo, La y ahí es utilizan. donde viene el bien oculto, ellos decidieron seguir usándola como si estuvieran por encima de la ley. ¿Y qué hacen allí? Es la tina de relave, o sea, es la operación más importante de su minería. Está allí, en tierras que no le pertenecen. Entonces, ayer yo le mandé una nota al ministro Alfaro de Comercio e Industrias diciéndole, señor, ustedes tienen en la negociación que tienen con ellos que vigilar que eso también esté incluido, porque ellos han estado abusando. Por supuesto que el Ministerio de Economía el Ministerio de Comercio e Industria bajo la égida de Ramón Martínez me dijo que ahí no había ninguna violación. Sin embargo, ANATI, sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas, bajo la responsabilidad del viceministro Jorge Almengor, no le han dado trámite a ese bien oculto, a pesar de Qué que fue barbaridad. presentado hace 13 meses y a pesar de lo que eso significa para el Estado en términos de entrada. Exactamente. Exactamente. Bueno, qué lástima, qué lástima. Bueno, don Guillermo Coche, muchas gracias por haber compartido estos conocimientos aquí con nosotros en esta entrevista aquí en Dumas Informa. Gracias, don Guillermo, muy amable. Gracias, Dumas. Encantado de saludarte.